En este video vamos a ver brevemente lo que son los balloons o transceptores y vamos a aprender a cómo debemos conectarlos. En principio vamos a ver que la palabra balloon viene de balanced, un balanced. Entonces, un balloon es un convertidor de una señal balanceada a una señal no balanceada, o bien de una señal no balanceada a una señal balanceada. Y aquí tenemos una imagen de lo que sería un balloon. Si los vemos físicamente, hay diferentes modelos con diferentes prestaciones y diferentes capacidades, pero esta es la imagen clásica, digamos, de un balloon. Y vamos a identificar que de este lado tenemos un conector BNC. Y de este lado vamos a tener un cable de red, un cable normalmente UTP o cualquier otro cable de par trenzado. Este cable BNC es un cable de tipo coaxial. Entonces tenemos de un lado un tipo de cable y del otro lado otro tipo de cable. Este es el transformador de una señal que puede viajar por tipo de cable de par trenzado y lo convierte a una señal que puede viajar por coaxial. Para entender qué es lo que significa balanced unbalanced o balanceado no balanceado, vamos a utilizar una ayuda visual. En este caso tenemos un punto fijo que normalmente es el punto que se conecta a tierra y en el otro lado tenemos una variación de voltajes, tenemos una posibilidad de voltajes de forma que si nosotros aumentamos o disminuimos, el voltaje varía en este punto, pero en este punto se mantiene fijo. Este caso es el de una señal que no está balanceada, porque solamente tenemos variación en este punto. Y este es el caso del lado de la derecha, del coaxial. Aquí tengo un pedazo de cable coaxial para poner el ejemplo. Si nosotros observamos detenidamente el cable coaxial, vemos que tenemos esta malla que es la tierra o la referencia, que sería este punto, y al centro tenemos un solo conductor. Este conductor es el que trae la señal, y la señal va a variar independientemente de este punto de referencia que tenemos conectado a tierra, porque es una señal no balanceada. Ahora vamos a ver lo que sería la señal balanceada. Si nosotros ahora observamos este otro modelo en donde tenemos una señal, si yo aumento este valor de voltaje, el valor de voltaje del otro cable disminuye. Y si yo disminuyo este aumenta. Entonces, este sería un caso de una señal balanceada. Lo podemos ver cómo es que se está balanceando en este caso, en esta representación visual, y cómo si nosotros aumentamos el voltaje en uno de los lados, disminuye en el otro. Si lo disminuimos, aumenta en el otro. Y siempre tenemos este equilibrio entre los dos conectores. Aquí no tenemos un cable de referencia, como en el caso de una señal que no está balanceada. Aquí tenemos un cable de este tipo, un cable UTP en este caso en particular, es decir, de par trenzado. Tenemos aquí 4 pares de cables y cada par de cables es independiente, porque en cada par de cables nosotros podemos agregar un transceptor. En este caso tengo el par azul, que es lo que quise representar con estos dos colores azules.
en donde tenemos el color sólido o azul sólido y el color azul con blanco. Azul sólido, azul con blanco. Cuando nosotros utilizamos el cable UTP, necesitamos que la señal esté balanceada, puesto que a diferencia del cable coaxial, no tenemos una pantalla que nos proteja de las interferencias. Entonces, la protección está en este hecho de que está balanceada. Por lo tanto, podemos ver que el balún nos va a convertir una señal balanceada a una señal no balanceada, o bien una señal no balanceada a una señal balanceada. Y esto lo necesitamos porque las cámaras y los DVRs utilizan una señal no balanceada, utilizan un conector BNC y están diseñados para conectarse con un cable coaxial. Entonces tenemos que la cámara y el DVR requieren una señal no balanceada, pero nosotros queremos utilizar el cable UTP o FTP porque es más económico y porque nos da ciertas ventajas a la hora de manejarlo. Así que, como necesitamos mandarlo a través de un cable que es balanceado, necesitamos un dispositivo que nos convierta de no balanceado a balanceado y de balanceado a no balanceado. Y ese es el balún, justamente. Además de cambiar la señal de no balanceada a balanceada y luego de balanceada a no balanceada, los balloons nos ayudan a acoplar la impedancia. Las señales no balanceadas por el cable coaxial están pensadas para una impedancia de 75 ohms. El cable coaxial RG59 tiene una impedancia de 75 ohms, pero el cable de red tiene una impedancia distinta, tiene una impedancia de 100 ohms. Para que la potencia se transmita de forma íntegra o que transmitamos la mayor cantidad de potencia, es importante que se haga este acoplamiento de impedancias. Si no se hace el acoplamiento de impedancias, la señal igualmente se va a transmitir, pero no con la potencia óptima. Y para eso necesitamos que este balún, además de hacer un cambio de balanceado a no balanceado, haga un cambio de impedancia para que esta salida esté disponible a 100 ohms y de aquí de 100 ohms a 75, que esa es la impedancia que requiere nuestro sistema para la mayor transferencia de potencia desde la señal de nuestra cámara hasta nuestro DVR. Ahora sí vamos a ver cómo es que le hacemos para conectar un balún. En este caso tengo aquí cable de red. Quitamos el forro exterior cuidando de no romper ninguno de los forros interiores y aquí vamos a identificar que tenemos los 4 pares. Si nosotros observamos el cable UTP de acuerdo a su diseño, tenemos el par número 1 que es el de color azul, el par número 2 que es el de color naranja, el par número 3 que es el de color verde y el par número 4 que es el de color café. En el estándar T568B, a la hora de armar un cable de red, siempre vamos a tener el par azul en la parte central para que sea compatible con un teléfono o una línea telefónica. Y de la parte central tenemos luego hacia arriba y hacia abajo, hacia la izquierda y derecha, otro par, que sería el naranja. Y luego ya tendríamos al inicio el par verde y al final el par café. Eso en el estándar T568A. Aquí en México utilizamos más comúnmente el T568B, en donde ponemos en el centro el par azul y luego el siguiente par, el par que está separado, sería el de color verde. Y luego el naranja sería el que va al inicio y el café el que va hacia el final. Por lo tanto, para seguir esa lógica,
A pesar de que el par naranja es el número 2, vamos a considerar como 2 el par verde. Entonces tenemos el par azul como el par número 1 para la primera cámara, el par verde para la segunda cámara, el par naranja para la tercera y el par café para la cuarta cámara. Si vamos a conectar una sola cámara, empezaremos entonces con el par de color azul. Y vamos a pelar un poco de cable, cuidando de no marcar el cable, solamente la conexión. Podemos utilizar aquí un pelacables o lo podemos hacer con unas tijeras, con una navaja. A final de cuentas, la idea es que nos quede la conexión lo mejor posible. En este caso, voy a recortar la punta y ahora sí hago la conexión. Aquí tenemos marcado el positivo y el negativo. De esta forma tenemos que conectar positivo y negativo. Aunque en el estándar de cable de red el positivo es el cable blanco y el negativo el de color, lo común es que lo hagamos al revés. Y por lo general tenemos aquí el positivo de un color un poco más oscuro y el negativo de un color más blanco. Entonces es más fácil identificarlo si lo hacemos así. Entonces vamos a colocarlo de esta forma. Si lo hacemos al revés, no hay problema, siempre y cuando lo hagamos en ambos extremos, siguiendo el mismo principio. Por lo general ya no hay balloons que tengan tornillo. En dado caso tenemos que aflojar el tornillo, conectamos y luego apretamos. Casi todos los balloons actualmente son de presionar. Presionamos y podemos liberar fácilmente o podemos introducir los cables. Y en el momento en el que nosotros dejamos de presionar, los cables quedan sujetos y queda la conexión realizada. Y de esta forma ya nosotros podemos conectar aquí nuestra cámara. Si necesitamos una segunda cámara, entonces utilizaríamos el par verde. Si necesitamos una tercera cámara, utilizaríamos el par naranja. Y si necesitamos una cuarta cámara, utilizamos el par café. Por lo general solamente vamos a utilizar una o dos cámaras y vamos a llevar la corriente utilizando otros pares. Lo ideal sería que si utilizamos el par de color azul para una cámara, que es el par número 1, utilicemos el par de color naranja para conectar la corriente de esa cámara. Hay veces que las distancias son muy largas y necesitamos poner más cables para la corriente. En el caso del video, nunca debemos poner más de un par, porque podemos generar una interferencia. Pero en el caso de la corriente sí lo podemos hacer. Y en este caso, la recomendación que yo hago es que utilicemos los de color sólido para el positivo y los que tienen blanco para el negativo. Porque de esta forma, si necesitamos una cámara que está muy lejos y necesitamos que lleve mucha más corriente, podemos utilizar los tres pares para alimentarla de corriente. Estos tres estarían conectados a positivo, estos tres a negativo, lo mismo en el otro extremo de nuestro cable. Si lo hacemos utilizando un par completo para positivo y para negativo, no podemos utilizar esta técnica. Y lo mismo si necesitamos utilizar tres cámaras. Si la distancia no es muy larga y estamos utilizando cable 100% de cobre, podemos alimentar en un solo par la corriente de tres cámaras distintas. Y en ese caso pondríamos la cámara 1 con el par azul, la cámara 2 con el par verde, la cámara 3 con el par naranja y la corriente con el par café. Esa es la forma en la que se conecta un balón.